de los temas que comprenderá el programa será el tema que va a tratar el profesor Víctor Cruzado, ¿no? Sobre el tema de los gastos deducibles en contexto de COVID. Bien, el programa de tributación, especializado en tributación, es un programa que ya venimos dictando cerca de 6 años, ¿no? En Campus Lima y en Campus Piura, ¿no? Entonces, dada la situación, ¿no?, que nos encontramos ahora, corresponde hacerlo de forma virtual. No queríamos dejar de seguir dictando este programa que ya lo venimos haciendo varios años, ¿no? Con mucha participación, ¿no?, de interesados. Ahora, este programa tiene un contexto especial, ¿no? Como sabemos, la pandemia por el COVID-19 ha hecho que también el gobierno emita normativa tributaria y laboral respecto a cómo las empresas tienen que afrontar y actuar respecto al COVID-19. Entonces, este programa de tributación tendrá la misma estructura que ha venido siguiendo, ¿no?, en las versiones anteriores, pero incluirá aspectos que ha habido con el contexto de la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, este es un poco la relevancia de cursar este programa, ¿no?, especializado, porque además de actualizarme en los últimos cambios en la normativa tributaria y laboral, vamos a aprovechar, ¿no?, de revisar la normativa que emitió el gobierno respecto a los aspectos tributarios y laborales en el contexto de COVID, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?, para llevar este programa de tributación. Entonces, como ha venido siendo la estructura de los programas anteriores, ¿no?, se comienza por la parte de fundamento de tributación, los procedimientos tributarios, todo lo que corresponde al código tributario, que estará a cargo del profesor José Luis Mini, que ya ha venido colaborando con nosotros en versiones anteriores, ¿no? Luego revisaremos los principales impuestos, que son renta y consumo. Renta y consumo. Muy bien, entonces, luego revisaremos la incidencia de las NIF en la parte del impuesto a la renta, ¿no? Seguro el profesor Víctor Cruzado hará referencia a alguno de estos temas, porque además de que tendremos que revisar, esta parte estará a mi cargo de cómo es la incidencia tributaria en las NIF y cómo registrar las diferencias entre los criterios contables y tributarios bajo la NIC 12 del impuesto a las ganancias. Tenemos que ver los aspectos de cómo el COVID-19, la pandemia, ha afectado a la aplicación de las NIF, deterioro de activos, desvalorización de inventarios, deterioro de cuentas por cobrar, préstamos, arrendamientos, ¿no? Ha habido mucho efecto de la pandemia del COVID-19 en las NIF. Entonces, este módulo de impacto tributario de las NIF, trataremos esos temas, ¿no? Cómo las NIF ha afectado el COVID ha afectado a las NIF y qué diferencias con los criterios tributarios del impuesto a la renta. Luego hay un módulo que es de planeación y auditoría tributaria, para terminar con el de tributación laboral, que ahora en el contexto de COVID es importantísimo el contexto. Bueno, están invitados todos los profesionales que tengan que ver con la preparación, elaboración, análisis, ¿no?, y gestión tributaria, ¿no es cierto? Es un programa abierto, ¿no? No es especializado para algún tipo de profesión, sino que es un programa abierto en que se revisan normativas, se ven casos prácticos, se ve jurisprudencia, ¿no? Entonces, está abierto a distintos responsables de las áreas que tengan que ver con los temas tributarios y laborales. Muy bien, el primer módulo relacionado con el Código Tributario, y acá hay mucho tema de procedimiento de fiscalización, ahora con el COVID, la prórroga de presentación de declaraciones juradas, libros electrónicos, el tema de las tasas de interés moratorio, ¿no?, la facultad discrecional de SUNAT, ¿no?, ahora con el COVID, en los temas, por ejemplo, ahora de los libros electrónicos, ¿no? Esos son los temas que, además de revisar todos los aspectos señalados acá de los fundamentos de tributación y código tributario, se van a ver estos aspectos relacionados con COVID. En la parte de los impuestos de renta IGB, además de revisar los fundamentos, los temas de renta IGB y las últimas modificaciones realizadas,
también tiene incidencia la parte del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en impuesto a la renta, hay una normativa que ha salido para el cálculo de impuesto a la renta en el periodo de la pandemia, ¿no? También la depreciación, el tema de la desvalorización de desmedros, ¿no? Ha salido una normativa específica, ¿no? Los sistemas de arrastre de pérdidas, también es un tema que se va a ver, ¿no? La depreciación para el 2021, ¿no? Que han cambiado los límites tributarios. En IGB, el régimen especial de recuperación anticipada del IGB se tiene que ver por el COVID, y el tema de la exposición de los fondos de detracciones, ¿no? Entonces, además de revisar todos estos temas que están en el módulo de renta IGB, vamos a ver estos temas relacionados con COVID. Luego ya señalé la parte de incidencia de NIF, que vamos a ver no solo la relación, la diferencia entre criterios contables y tributarios, sino también cómo el COVID ha afectado la aplicación de las NIF, ¿no? Sobre todo en las desvalorizaciones, la afectación en las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos, arrendamientos, ¿no? Etcétera. Muy bien, y luego habrá, como ya lo mencioné, la parte de auditoría tributaria y planeamiento tributario para finalmente terminar con la tributación laboral. Y acá sí hay mucho tema en tema de COVID, ¿no? Los subsidios de pago de planillas, el trabajo remoto, la suspensión perfecta, ¿no? Los protocolos ahora que tienen que tener las empresas sanitarios para sus trabajadores que tienen que ir a trabajar, los subsidios, las inspecciones y fiscalizaciones laborales. Entonces, los invito, pues, ¿no? A que puedan participar de este programa, ¿no? Porque no solo es una actualización tributaria en los temas relevantes que hemos visto, sino ahora en el contexto de COVID, ¿cierto? 19. Bueno, esto es lo que yo quería señalarles, y ya los expositores están en el folleto que Cristian Palacio les alcanzará, ¿ok? Está el profesor David Bravo también, colabora con nosotros ya varios años, ¿no? Ustedes lo conocen. Y el profesor Víctor Cruzado, que va a colaborar con nosotros, ¿no? Y otros abogados reconocidos en el ambiente tributario y laboral. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los dejo con Cristian para que le voy a explicar un poco en la parte de cómo pueden tener información sobre este programa. Los dejo también con el profesor Víctor Cruzado. Aprovechemos para hacerle consultas sobre este tema relevante de gastos deducibles en contexto de COVID. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, profesor. El profesor Julio Hernández ya nos ha explicado el programa de tributación. El programa de tributación consta de 77 horas, las que serán verificadas con un certificado, el cual saldrá a nombre de la Universidad de Piura, una de las universidades más prestigiosas del Perú, con más de 50 años de experiencia en el tema educativo universitario. El programa es totalmente virtual, online, en vivo, lo cual permitirá a los participantes interactuar con los especialistas que estén dictando en ese momento el módulo a tomar en cuenta. Los lunes y miércoles de 7 de la noche a 10:30 de la noche, y inicio es el 28 de septiembre. La inversión por el programa son 4.700 soles, pero tenemos beneficios por pago total del programa de 10% de descuento hasta el 16 del 9 y 5% de descuento hasta el 23 de este mes. Y también tenemos el financiamiento inicial de 500 soles, y el resto del programa se paga en 2 cuotas de 2.150 soles. Esa es una opción. Y la otra opción es a 3 cuotas de 1.416.70 soles. Para cualquier información o consulta, tenemos los números de posgrado, los que estamos mostrando ahorita en pantalla, y el email de posgrado.empresas@ude.edu.pe. Igual ustedes van a recibir toda la información a su correo electrónico. Bien, y sin más, vamos a presentar nuestro webinar de gastos deducibles en el impuesto a la renta frente al COVID-19 a cargo del magíster Víctor Cruzado. Presentemos al profesor Víctor Cruzado. Él es máster en Dirección en Empresas por la Universidad de Piura y máster en Tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Argentina y especialista en Normas Internacionales de Información Financiera por la Universidad del Pacífico. Es contador público colegiado con más de 20 años de experiencia en la tributación y planeamiento tributario, y ha laborado en empresas como Interbank, PricewaterhouseCoopers, Alicorp y Saga Falabella. Actualmente es miembro de la Asociación Fiscal Internacional y el Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. También es gerente senior de la firma consultora de
WC. Bien, esta sesión se ha planificado en dos partes principales. La primera parte de la sesión incluye la exposición del experto durante unos 30 o 40 minutos y luego pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Para ello ustedes pueden revisar en la parte inferior de su pantalla el botón de preguntas y respuestas donde podrán dejar todas sus consultas. Trataremos al finalizar la sesión de poder resaltar todas las preguntas que sean posibles. Adicionalmente, el webinar va a estar siendo grabado para posteriormente compartirlo con ustedes. Una vez más, estamos muy agradecidos por su presencia y participación y aprovecho en saludar a nuestros egresados y amigos de la Universidad de Piura, así como darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que primera vez se encuentran en un espacio de la Universidad de Piura. Bienvenidos, Oded. Muy bien, profesor Víctor. Le dejo libre la pantalla para su participación y exposición. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Un agradecimiento a Julio y a la universidad por esta oportunidad de poder conversar con ustedes algunos temas vinculados al impuesto a la renta y que se ven el día de hoy, digamos, toma mucho más relevancia por el aspecto del COVID que estamos viviendo. Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar o qué es lo que nos ha tocado vivir este año, señores? Este año en particular es un año que tenemos que tomarlo con mucho cuidado desde el punto de vista tributario, ¿no? Un año en el cual van a haber una serie de conceptos que de repente no lo teníamos claro, no lo teníamos o no dudábamos de esos conceptos hasta el año pasado, hasta el 2019. Por ejemplo, si alguien hablaba hoy en día de establecimiento permanente, todos teníamos claro que establecimiento permanente era un lugar físico donde desarrollaban las operaciones. Hoy en día ese concepto ya no existe, o sea, existe en la ley de renta, pero en la práctica comercial eso no existe, porque todo se hace en la nube, todo se hace digitalmente, entonces el concepto de establecimiento permanente ha quedado de un lado. Entonces, hoy en día las tributaristas discuten cómo debe grabar las operaciones que se realizan a través de medios digitales, ¿no? Es algo no establecido en la ley, nuestra ley del impuesto a la renta, y es algo que la OECD está tratando de regular en estos momentos. Y son temas que seguramente conversaremos en el diplomado. Pero si entramos ya a nuestros temas, ¿qué son los temas, qué son los hechos que debemos tener cuidado en este año? Y no solamente cuando nosotros hablemos de la declaración jurada del impuesto a la renta que se va a dar en diciembre de 2020, sino que muchas compañías van a hacer la modificación de su coeficiente ahora en el pago con ocasión del pago a cuenta del mes de agosto que realizan en septiembre, y recordemos que esta modificación de coeficiente de pago a cuenta se realiza sobre la base de los estados financieros que se tienen al 31 de diciembre. En base a ese estado financiero se realizan la modificación del coeficiente. Entonces, y ese cálculo al 31 de julio se hace como si fuese un cálculo de fin de año, con las mismas consideraciones. Entonces, lo que vamos a conversar el día de hoy, o algunos de los temas que conversemos el día de hoy, y seguramente con más detalle en el transcurso del diplomado, es qué es lo que tenemos que tener en consideración para mi modificación de coeficiente al 31 de julio y con lo que tengo que tener presente al 31 de diciembre. Bien. Los temas los podemos agrupar de la siguiente manera. No vamos a ver todo porque la idea es, no nos alcanza el tiempo, y la idea al menos es ver algunos temas que sí deberían evaluar o tener presente en este momento. Por ejemplo, el tema del personal. Sin duda alguna, muchas empresas han incurrido en gastos médicos, gastos vinculados al home office, es decir, los trabajadores no estaban preparados para hacer un trabajo home office. Muy probablemente las compañías hayan tenido que asumir algunos gastos para que los trabajadores hayan hecho el home office. No todas las compañías, no todos los trabajadores de las compañías han podido hacer home office. Hay trabajadores que han recibido su sueldo, pero tienen horas por compensar, porque no han podido laborar, digamos, durante la cuarentena o durante los meses de marzo, abril o mayo, probablemente. Vamos a ver algunos temas de penalidades, porque muy probablemente no hemos podido cumplir con algunos contratos. O los alquileres, hemos tenido que dejar los alquileres y hemos tenido que pagar algunas penalidades. O nos hemos acogido al beneficio que me dio el Estado de un subsidio de hasta el 35% del sueldo que ganen mis trabajadores, que ganen mis trabajadores por un sueldo de 1.500 soles, ¿no?
Vamos a ver qué ha pasado con los bonos o la participación extraordinaria de utilidades que se dan a los trabajadores. ¿Cuál es la nueva reglamentación? ¿No? ¿Qué pasa con la producción anormal? Muchas compañías hoy en día no están haciendo una producción normal, sino que están incurriendo en una producción anormal. Entonces, todos estos temas vamos a tratar de explicarlo en el tiempo que tenemos asignados, ¿no? ¿Qué pasa con los gastos de personal? Gastos médicos. Vamos a suponer que tenemos nuestro personal que está laborado durante la cuarentena, ha laborado durante el estado de emergencia, y muy probablemente algunos de nuestros empleados hayan terminado enfermos o contagiados con el virus del COVID-19. O hayamos incurrido en gastos del protocolo de retorno, ¿no? Mascarillas, guantes, gel. Ahí me queda clarísimo, señores, que hoy día, 2020, nadie me va a cuestionar la deducción de estos gastos. Hoy día me queda claro que esos gastos son deducibles. Pero yo les pido que vayamos un poquito hacia el futuro. Estamos en el 2022, 2023, y me van a fiscalizar el ejercicio 2020. Me van a fiscalizar el ejercicio 2020. Entonces, ¿no? Indudablemente, en el 23, 22, que me vengan a fiscalizar el 2020, habrá que ponernos a pensar si el auditor, el funcionario de la administración tributaria que me viene a revisar este ejercicio 2020, tendrá en consideración de aquí a 3 años la situación que vivimos en el país. Porque a mí me queda clarísimo que probablemente no intenten cuestionarme o discutirme si el gasto era discutible, era deducible o no. Lo que van a intentar o pretender el auditor de la administración discutirme es la fehaciencia del gasto. Y recordemos nosotros que el criterio de fehaciencia es un criterio básico del principio de causalidad, donde me dice que todos los gastos son deducibles, pero yo tengo, en la medida que generen ingresos grabados o sirvan para el mantenimiento de la empresa. Pero yo tengo que probar que el gasto ha sido real. Tengo que probar eso. ¿Ok? Entonces, aquí cae oportuno recordar una RTF, ¿no? Es decir, vamos a revisar. Nosotros hemos incurrido probablemente en gastos médicos por descarte del virus, hemos incurrido en gastos médicos porque algún empleado se ha contagiado durante la realización de sus labores y nosotros hemos incurrido en una serie de desembolsos. La pregunta es, ¿estos gastos médicos que estamos incurriendo son deducibles para fines del impuesto a la renta o no? ¿Ya? ¿Son deducibles o no? Y aquí quiero traer una RTF, la 4968 de la Sala 1 del 2010, que en el mundo tributario se conoce como el caso Stephen Hawking, ¿no? ¿Y en qué consiste esa resolución? Esta resolución te mira, oiga, profesor, usted está trayendo una resolución de hace 10 años atrás. Sí, correcto. Y creo que hoy día tiene bastante relevancia este RTF. Porque fíjense, ¿en qué consistía este RTF? Es el caso de un gerente de finanzas que lamentablemente tuvo la enfermedad que tiene este famoso científico, el señor Stephen Hawking, ¿no? Y esta enfermedad la tuvo mientras mantenía vínculo laboral con una empresa del sector cementos, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad es degenerativa y no le permitía realizar ninguna actividad física. Sin embargo, su capacidad intelectual, su capacidad cognitiva se mantenía intacta. Entonces, este señor seguía laborando desde su casa, en un ambiente que le había acondicionado la empresa, le había asumido los gastos de acondicionamiento y le venía pagando el sueldo íntegramente y había asumido los gastos médicos en aplicación del inciso L del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ya que mantenía un vínculo laboral al momento de contraer la enfermedad, ¿no? Y adicionalmente a eso, el señor tenía un cargo de confianza. Sin embargo, la administración tributaria desconoció los gastos de sueldos y los gastos médicos que se le otorgó a este señor. Y fíjense lo interesante que dijo el Tribunal Fiscal, perdón, lo que dijo la administración tributaria. Primero, la administración tributaria sostenía que no se acreditó que este señor trabajaba en la compañía porque no marcó ingreso ni salida. Bueno, aquí hay que recordar que este señor era un personal de confianza y como personal de confianza no tenía la necesidad de marcar ni ingreso ni salida. Un dato importante es que la compañía le entregó a la administración tributaria
un certificado médico del año 1998 y un certificado de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud del año 2004. La Administración Tributaria desconoció estos certificados argumentando que el año fiscalizado era el 2002. Por lo tanto, no tenían para ellos la administración sostenía que debían entregarle un certificado de ese año, olvidándose que tenía una enfermedad degenerativa y que no tenía cura. Perdón. ¿Qué más dice la administración tributaria? La administración tributaria dice que los correos electrónicos que este señor elaboraba eran demasiado cortos. Sostenían que los correos no eran lo suficientemente extensos como para acreditar que efectivamente el señor estaba haciendo labores en la compañía. Entonces, fíjense el criterio que utiliza la administración, y esto tiene bastante relevancia cuando nosotros intentemos sustentar el teletrabajo de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque según la administración tributaria, un correo corto no sustenta una operación, según el criterio de la administración, lo cual, señores, creo que demuestra que la administración desconoce un poco cómo funciona el sector privado. En el sector privado queda claro que los correos largos no los leen. Es una práctica común en el sector privado que los correos tienen que ser cortos y precisos. Sin embargo, la administración tributaria no aceptó esto como prueba, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el contribuyente? El contribuyente dijo, señores, ¿saben qué? Esta es una enfermedad que no se puede informar cómo se recupere. Esto le restringió sus habilidades físicas y la compañía, en aplicación de la ley, la compañía asumió los gastos médicos y consideraba que esto era deducible en aplicación del L del 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal falló a favor de SUNAT. Y falló a favor de SUNAT argumentando que no se había probado, no se había cumplido con el criterio de fehaciencia del principio de causalidad, sino se había demostrado que el señor realizaba labores dentro de la compañía. Entonces, ¿y a qué viene esta resolución, señores? Yo les traigo esta resolución porque, primero, si ustedes están asumiendo los gastos médicos al personal o tienen personal enfermo, señor, hoy día es el momento en el cual le soliciten al personal a quienes ustedes están atendiendo los gastos médicos, le soliciten el certificado médico con fecha del 2020, de tal manera que en el futuro, no hoy día, pero en el futuro puedan sustentar la deducibilidad de ese gasto, ¿no? Adicionalmente a esto, señores, ustedes para que estos gastos sean deducibles, tienen que cumplir con generalidad. Es decir, yo le voy a asumir los gastos, me tengo que tener una política de gastos médicos, y esa política de gastos médicos tengo que cumplirla y tiene que ser con los mismos beneficios para todos aquellos trabajadores que cumplen las mismas condiciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir de aquí a un futuro cuando la administración me venga a fiscalizar? Lo que me va a venir a fiscalizar por los gastos médicos es, señor, a ver, señor, entrégueme su política de gastos médicos. Ok, entrégueme los certificados médicos, entrégueme la receta médica, si es que usted ha asumido los gastos médicos, y demuéstreme que ha cumplido la generalidad. Si nosotros no cumplimos con estos requisitos, en un futuro, estos gastos, la administración tributaria me lo va a desconocer, pero por fehaciencia, ¿no? O sea, yo tengo que hoy día, armar toda la documentación que me ayude a acreditar la deducción de estos gastos, si no podría terminar en un problema que lamentablemente con esta resolución del Tribunal Fiscal, que es del 2010, podrían terminar desconociéndome dichos gastos. ¿Qué más ha ocurrido? Las compañías este año, o mejor dicho, a partir del 16 de marzo de este año, todos nosotros hemos tenido que hacer home office, ¿no? Pero algunos hemos tenido que acomodar nuestras oficinas en nuestra casa. Algunos lamentablemente no tienen las mismas comodidades y la compañía lo que ha tenido que hacer es trasladar seguramente al domicilio al domicilio de los trabajadores las sillas ergonómicas, ¿no? En algunos casos en la firma nosotros hemos tenido chicos que lamentablemente asistentes que por la zona donde viven la señal de internet no es muy buena. Entonces lo que nosotros hemos tenido que hacer es ver la forma como le solucionábamos el problema de internet y obviamente ahí hemos tenido que hacer unos desembolsos para asumir los gastos al menos durante los primeros meses, ¿no? Entonces, la pregunta es, señores, ¿todos estos gastos que las compañías asumen, es un gasto deducible? Si yo para probar que estos gastos son deducibles para fines del impuesto a la renta, lo que yo tendría que tener hoy en día es mi política.
tengo que tener una política que me acredite en qué caso yo voy a tener, voy a hacer esto traslado de sillas o voy a asumir los gastos. En la firma, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho la doctora de la firma lo que ha hecho es un análisis y una encuesta de todo el personal que ha estado sufriendo, por ejemplo, de determinados dolores de espaldas, ha hecho unas entrevistas, y lo que ha dispuesto es que se le traslade las sillas que tenían en las oficinas, que existen en las oficinas, se le trasladen a su domicilio, ¿no? O en el caso del Internet, nosotros hemos acreditado efectivamente que el distrito, la zona donde viven algunos asistentes, lamentablemente no tienen la señal, no tienen Internet, o la señal no es la suficientemente potente como que nosotros esperábamos, o a veces tienen una sola señal de Internet, donde lamentablemente pues trabajan el papá, la mamá, los hermanos estudian, y entonces que hace que la señal se vuelva más lenta. Y en ese sentido lo que hemos hecho es tratar de habilitarles algunos USB que le permitan acceder a esta señal de Internet. ¿Esos gastos son deducibles? Sí, pero tengo que hacer mi política, tengo que demostrar que cumplo con generalidad. Entonces, en la medida que yo pruebe esto en una fiscalización que me van a hacer en el futuro, el gasto debería ser deducible. Recordemos que la observación que me va a hacer la administración tributaria no va a pretender desconocerme diciendo que el gasto no era necesario. Seguramente el gasto era necesario, pero me va a querer desconocer el gasto por fehaciencia. Y otro de los temas que lamentablemente vamos a tener ahora en julio, cuando yo modifique mi coeficiente, es qué pasa con aquellos trabajadores que no han podido hacer home office. Recordemos que no todos nuestros trabajadores pueden realizar home office. Lamentablemente el anuncio lo dieron, si la memoria no me falla, un domingo, que al día siguiente ya no trabajábamos. Entonces tuvimos estos inconvenientes, y hay personal que sí, hemos estado laborando, otros que no han laborado, pero la compañía les ha estado pagando el sueldo puntualmente, ¿no? Pero estos trabajadores que no han laborado porque no podían hacer home office, por ejemplo, el personal de limpieza, pero que la compañía les ha estado pagando el sueldo puntualmente, pregunta, ¿este gasto del sueldo es un gasto deducible para fines del impuesto a la renta? ¿Vamos a poder hacerlo deducible ahora el 31 de julio? Cuando yo presente mi declaración, mi formulario C25, para la modificación de mi coeficiente de pagos a cuenta, ¿ese gasto lo voy a hacer deducible? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero lo que yo tengo que tener claro aquí es lo siguiente, ¿cómo lo contabilicé? Si yo lo contabilicé eso como un anticipo y no me afecta a resultados, perfecto, no pasó nada. En la medida, y el señor todavía no me ha compensado las horas por el sueldo pagado, no pasó nada porque no afectó resultados. Pero si lo que nosotros hicimos contablemente fue reconocer un gasto, ese gasto, y al 31 de julio, el trabajador no ha compensado las horas, que nosotros le hemos pagado, entonces ese gasto se vuelve no deducible. Es decir, ese gasto al 31 de julio yo debería adicionármelo en el cálculo del impuesto a la renta con ocasión de la modificación del coeficiente de pagos a cuenta vía formulario C25. Que al 31 de diciembre, si no se ha llegado a compensar las horas pagadas durante la pandemia, pues la misma situación va a ocurrir. ¿Termina siendo una diferencia temporal? Sí, es una diferencia temporal, porque será deducible en el momento en el cual el trabajador me compense las horas. Pero hoy día, 31 de julio, si lo tengo como gasto y el trabajador no ha compensado las horas, es una adición en el cálculo del impuesto a la renta con la finalidad de la modificación del coeficiente. Sí hay casos que van a ocurrir que la compañía ha decidido, porque ya lo hemos visto nosotros en algunos clientes, la compañía ha decidido condonar dicho sueldo. Es decir, ¿saben qué? No hay, por las horas acumuladas, no hay forma como ustedes me paguen. Entonces, en una decisión de la gerencia general, comunicándole a Recursos Humanos, han decidido que esas horas no van a ser compensables. Ahí la discusión es, perfecto, entonces ese gasto por el sueldo, ¿es deducible o no deducible para fines del impuesto a la renta? Mi opinión personal es que creo que sí es deducible en la medida que cumplamos con el criterio de generalidad. Es decir, que yo le otorgue este mismo beneficio a todos aquellos trabajadores
que no han podido compensar las horas producto de la pandemia. Entonces, considero que el sueldo sí sería deducible, pero sí es importante que exista una comunicación interna en la compañía, no a los trabajadores, pero sí interna entre la gerencia donde se tome este acuerdo, porque de lo contrario sí podría ser reparable en un futuro. Entonces, tengamos mucho cuidado ahora con la ocasión de la modificación de coeficientes, señores. Cese de personal. Lamentablemente, esto también debe haber pasado durante estos meses de pandemia. Ha habido personal que ha perdido el trabajo, personal que ha sido cesado, ¿no? Personal que ha sido cesado con suma graciosa. Y recordemos que la suma graciosa es un mecanismo por medio del cual incentivamos a que el personal se retire de la compañía. Pero la suma graciosa es un sistema por medio del cual se le pide al personal que se retire, se le da un dinero adicional, pero es un sistema que le gusta mucho a los laboralistas. ¿Por qué le gusta a los laboralistas? Porque ocurre que esta suma graciosa en el futuro puede ser compensable contra cualquier deuda que el trabajador pretenda cobrarme. ¿No? Si el trabajador yo le doy una suma graciosa y de aquí a unos años el trabajador pretende hacerme un juicio y lamentablemente pierdo el juicio, pues lo que yo le pagué como suma graciosa es una cuenta de lo que el trabajador indica que yo le estoy adeudando. Lamentablemente para los tributaristas este no es un sistema muy querido, no porque sea malo desde el punto de vista tributario, sino que es muy cuestionado y hay que tener mucho cuidado cuando se otorgan estas sumas graciosas. Otro de los temas, otra de las políticas que suele dar la compañía son las bonificaciones o las gratificaciones por constitución de nueva empresa. Es decir, retírate de la compañía, te doy cierta cantidad de dinero para que tú constituyas una nueva empresa. Nuestra recomendación es ir por ese sentido porque es menos cuestionada por la administración tributaria. Sí debe quedar acreditado mediante una declaración jurada que firmada por el trabajador, que nosotros le damos este dinero para que el señor constituya la nueva empresa. Pero ¿cómo sustentamos este cese del personal? Yo lo que debo tener hoy en día para evitar que en el futuro esto sea cuestionado es una política de cese, ¿no? Una política de cese y establecer claramente esta política si es mutuo disenso, si le estoy dando una suma graciosa, constitución de una nueva empresa. Es decir, la política tiene que decirme cómo llegar al número que yo le estoy dando al señor como dinero. En otras palabras, si yo tengo un trabajador que tiene 10 años laborando y ha decidido retirarse de la compañía, la política tiene que decirme a mí cuánto es el sueldo o cuánto es la gratificación o la suma graciosa que le voy a dar a este señor que tiene 10 años de antigüedad y tiene tal cargo. Y esto tiene que cumplir el criterio de causalidad. Es decir, a todas las personas que tienen 10 años y cumplen las mismas condiciones, pues debo darles la misma suma graciosa o el mismo importe. Y eso es importante que tengamos claro. Pero ¿por qué decimos nosotros que la suma graciosa es cuestionada por la administración tributaria? Aquí permítame traer esta RTF del año 2012, la RTF 20274 de la Sala 9 del 2012. ¿Qué me dice? Fíjense lo interesante que me dice el Tribunal Fiscal. Y es el criterio que hoy en día se mantiene, hoy día hasta el 2019, que estaban las fiscalizaciones, es el mismo lógica que mantenía la administración tributaria en sus reparos. ¿Y qué sostenía la administración? La administración sostenía que la compañía no contaba con una política de sumas graciosas, por lo tanto le desconocía el gasto. ¿Y qué dijo el Tribunal Fiscal? Dice, la recurrente no presentó la documentación que evidencie cuáles fueron los criterios utilizados para determinar el importe señalado en las respectivas liquidaciones, que permitan establecer la relación entre los importes que habrían sido otorgados a cada trabajador y la relación existente entre estos y los ingresos de la recurrente. En tal sentido, la recurrente no acreditó que los importes en materia de reparo se traten de gastos propios y o necesarios para mantener la fuente generadora de renta gradada. Es decir, aquí lo que le está diciendo el Tribunal Fiscal al contribuyente, oiga señor, tú no me has adjuntado la documentación necesaria que me acredite efectivamente cuáles han sido los criterios que has utilizado para otorgar
dicha cantidad de dinero. Si tú no me puedes probar eso, entonces el gasto es deducible. Y un dato importante que también aparece en otras resoluciones del Tribunal Fiscal es que el Tribunal Fiscal siempre, la Administración Tributaria, la SUNAT, siempre solicita que se demuestre que se cumple con el principio de causalidad, ¿no? Que se cumple con el principio de causalidad. Otro de los temas y que ustedes tienen que tener presentes, señores, antes de pasar a ver este tema, lo que estoy diciendo es que con los gastos de cese personal, señores, armen o tengan toda la documentación de sustento. No estoy diciendo que se lo reparen hoy día el 31 de julio. Sí, revísenlo, porque si no tienen la política del cese de personal, si no tienen la política del cese de personal, ya saben la consecuencia que ha dado esta resolución. Entonces, revísenlo con ocasión de la presentación del formulario 625, y si no lo tuvieran, pues veamos, encontremos una lógica para poder establecer si ha habido un criterio para otorgamiento de estas sumas graciosas, que siempre hay, lo que pasa que no está escrito. Entonces, este criterio trata de plasmarlo en un documento de tal manera que evitemos en el futuro algún reparo por parte de la SUNAT. ¿Qué otro tema hemos tenido? Producto del COVID. Pues hemos tenido reducción de sueldos. Un sinnúmero de compañías han tenido reducción en sus sueldos. Entonces, acá lo que tenemos que tener cuidado es en lo siguiente, y ustedes miran, ya, pero ¿cuál es el efecto tributario? El efecto tributario aquí es muy importante, señores. Primero, muchas veces lo que puede ocurrir es que los sistemas ya están programados de alguna manera. Entonces, lo primero que tengo que tener cuidado es, en mayo, yo ya hice un depósito de CTS, ¿no? Hice un depósito de CTS. Ese depósito de CTS, señores, yo tengo que verificar, ¿lo hice con el sueldo reducido o lo hice con el sueldo antes de la reducción? Porque si yo tengo un acuerdo de cumplir un acuerdo con mi trabajador que producto de la pandemia le vamos a reducir el sueldo en 20 o 30%, lo que hayan acordado, pues el depósito de la CTS debería ser con el sueldo ya reducido, porque de lo contrario podrían estar generando un gasto que al momento de presentar el formulario 625 de la modificación de coeficiente, ese exceso de depósito de CTS va a terminar siendo una adición. Entonces, eso tengamos claro porque nos podría generar algunos problemas, como por ejemplo en el cálculo, todos aquellos cálculos automáticos, y teniendo en consideración que el sueldo ha sido reducido. Por ejemplo, la gratificación de julio. La gratificación de julio, si estamos ante un tema de sueldos reducidos, yo debería pagar la gratificación de julio en base al sueldo de junio, del sexto mes, de junio. Entonces, si en junio el sueldo está reducido, lógicamente lo que va a pasar es que la gratificación la reciba también con el sueldo reducido. Pero ya nosotros, en las revisiones que hemos hecho en las compañías, nos hemos dado con la sorpresa que las compañías han calculado la gratificación sin el descuento. Entonces, hay un porcentaje ahí de esa gratificación que va a terminar siendo una adición en el cálculo del impuesto a la renta, al menos del 625 y probablemente también de la DJ el 31 de diciembre. Son temas que nosotros deberíamos tener mucho cuidado, ¿no? Al momento de ver nuestra declaración jurada de renta. Como les dije, este es un año muy particular, un año en donde tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra legislación no está preparada para esto. Creo que ninguna legislación. Y otro de los temas que sin duda alguna hemos tenido este año es el tema de penalidades por incumplimiento de contrato. Probablemente en algunos locales alquilados que hemos decidido cortar el contrato, hemos decidido pagar una penalidad antes de continuar el contrato. Probablemente yo tenga un proveedor que yo tenía un contrato de abastecimiento por 3 años, pero dada la cuarentena, entonces hemos decidido, o la pandemia, hemos decidido romper con este contrato y el proveedor me exigió pagarle una penalidad, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con las penalidades, con los intereses reactivos, con los subsidios. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las penalidades? Las penalidades, señores, es un gasto que la administración tributaria, así tengámoslo claro, por default, lo va a reparar. Diga penalidad o diga indemnización por incumplimiento de contrato, la administración tributaria lo va a reparar, lo va a adicionar, porque para la administración tributaria eso es una liberalidad,
¿no? ¿Y en qué se basa la administración tributaria? ¿Esta penalidad tiene efecto tributario? Sí, sí los tiene, ¿no? Pero hay que tratar de documentarla para evitar el reparo. Pero veamos qué es lo que ha pasado y por qué esta posición de la administración tributaria. Fíjense, hay un caso, no uno, es un caso en el cual la administración tributaria a un contribuyente le desconoce los pagos por penalidad. Es decir, el contribuyente había pagado una penalidad porque no podía continuar con un determinado alquiler de maquinarias. Entonces decide romper el contrato y paga la penalidad. La administración tributaria considera que ese gasto es una liberalidad, que era obligación del contribuyente continuar con ese contrato. Y el hecho de romper el contrato y generar ese gasto, sostiene la administración, es una liberalidad. Y por lo tanto, decía la administración, ese es un gasto reparable. El caso llega al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal concluye que el gasto es deducible. Y es lógico, porque en el mundo de los negocios, señores, muchas veces cuando un contrato es oneroso, financieramente lo que nosotros hacemos es una evaluación de qué es lo que me conviene. ¿Seguir con un contrato oneroso o pagar una penalidad y romper este contrato? ¿No? Y obviamente el gerente de finanzas toma la mejor decisión y probablemente en muchos casos es más beneficioso pagar una penalidad que seguir con un contrato oneroso. Y el Tribunal Fiscal lo entendió así y dijo que era un gasto deducible. La administración tributaria no aceptó la posición del Tribunal Fiscal y se fue al Poder Judicial. En primera instancia, el Poder Judicial falla a favor del contribuyente, sustentando que era un gasto deducible, ¿no? Que era un gasto deducible. La administración tributaria tampoco estuvo de acuerdo con esta resolución del Poder Judicial en primera instancia y pone un recurso de casación, ¿no? Un recurso de casación se interpone cuando, a criterio del procurador, no se ha cumplido con criterios básicos del derecho. Y entonces esto llega a la Corte Suprema. Y fíjense lo interesante que dice la Corte Suprema, y creo yo, con el respeto que me merecen los jueces de la Corte Suprema, creo yo que aquí faltó un mayor análisis acerca de lo que es el principio de causalidad. Permítame analizarlo, porque aquí, permítame leerlo, porque aquí la Corte Suprema falla a favor de la SUNAT, indicando que la penalidad es gasto no deducible. Y dice lo siguiente la Corte Suprema: la indemnización no constituye un gasto deducible, en tanto dicho gasto no cumple con el principio de causalidad, con el hecho generador de la renta. Por tanto, la afirmación efectuada por el Tribunal Fiscal implicaría avalar la conducta de quien incumple con un contrato y pretende valerse de dicha transgresión para obtener beneficios tributarios. Es decir, en opinión de la Corte Suprema, el contribuyente debía continuar con este contrato oneroso, ¿no? Pero creo yo que a los jueces de la Corte Suprema debieron haber hecho un mayor análisis de lo que es el principio de causalidad. Y no me cabe ninguna duda que aquí lo que debería haber caído es hacer un análisis financiero y demostrarle financieramente, económicamente, demostrar económicamente a los jueces, señores, miren, si yo seguía con este contrato, iba a generar un gasto de tanto, que iba a ser deducible del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque en criterio de ustedes, yo tenía que seguir cumpliendo con este contrato, pero si yo pagaba la penalidad, sí, incurría un gasto, pero en un menor gasto que siguiendo con el contrato. Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, en aplicación del principio de causalidad, ese gasto es deducible. Sin embargo, el Poder Judicial tiene un criterio distinto. Y es producto de este recurso de casación que la administración tributaria viene desconociendo los gastos por penalidades. Y nos encontramos ahora, hoy en día, una serie de casos en el Tribunal Fiscal pendiente por resolver. No nos cabe la menor duda que a nivel del Tribunal Fiscal lo vamos a ganar. Pero el tema es, señores, que hoy día, 2020, producto de la pandemia, hemos tenido sin duda alguna estos gastos. Entonces, mi recomendación aquí es, señores, no estoy diciendo que con ocasión de la presentación del formulario 625 lo reparemos, no. Creo que esta es una oportunidad para armar el sustento financiero de la penalidad, para tener armado el FAI de palanca
por medio del cual cuando me vengan a fiscalizar el 2020 yo pueda sustentar financieramente por qué era más conveniente pagar una penalidad que probablemente seguir con un contrato oneroso, ¿no? Entonces tenemos que tener claramente esto establecido. Probablemente terminemos en el Poder Judicial, sí, seguramente, pero van a haber elementos que sustentan financieramente por qué era conveniente esta penalidad. En este caso que resolvió la Corte Suprema, no hubo un análisis financiero. El análisis fue conceptual, no financiero. Y creemos nosotros que con un análisis financiero esto se sustentaría mucho mejor, ¿no? ¿Qué más? Intereses. A ver, ¿cuántos de ustedes, señores, tienen en sus facturas, en letras chiquitas, o en sus contratos de prestación de servicios, un párrafo o unas líneas que dice: nuestras facturas se pagarán a los 30 días calendario de haber sido recepcionadas o emitidas? En caso no se cumpla con pagar en el plazo determinado, se calcularán intereses legales. Les sugiero revisar esos contratos, señores. Porque ¿qué va a pasar cuando me vengan a fiscalizar el 2020? Muy probablemente, como muchos de nuestros clientes tienen dificultades financieras hoy día, no están cumpliendo con el pago de sus obligaciones. Y yo he comprendido y le estoy dando prórroga para que me paguen. Pero me olvidé que tenía esta cláusula en el contrato o tenía estas líneas en mi factura. ¿Y qué va a originar? Que la administración tributaria, cuando me venga a fiscalizar el 2020, me va a exigir que yo te haya reconocido un ingreso por intereses. Y muy probablemente no lo he hecho, como ya lo hemos validado en algunos clientes. Y ahí voy a tener un problema, porque al 31 de julio voy a tener que considerar una adición por intereses que no he cobrado y que no voy a cobrar, porque mi factura y mi contrato dicen eso, que yo debería reconocer intereses. Entonces, ¿qué es nuestra recomendación? Si ustedes no van a cobrar intereses, señores, ni no van a cobrar intereses, firmen una adenda al contrato. Una adenda al contrato con el proveedor, con su cliente, con fecha 31 de julio, o antes del 31 de julio, o en todo caso con fecha de hoy, donde ustedes acuerdan con el cliente que los intereses establecidos en el contrato o en su factura quedan sin efecto para que el día de mañana no tengan ningún inconveniente con la administración tributaria. ¿Qué más? Tienen el tema del subsidio. Muchos de ustedes seguramente, los primeros días de la pandemia, cuando el gobierno dio el beneficio del subsidio, es decir, todas aquellas empresas que tengan trabajadores que ganen hasta 1.500 soles, el Estado les iba a dar un subsidio del 35%, ¿no? Del sueldo de estos trabajadores. Y muchos ya lo han recibido entre el mes de abril o mayo, si mal no recuerdo. Pues bien, tengan claro, señores, que ese subsidio es un ingreso no grabado para fines del impuesto a la renta. Y es un ingreso no grabado porque no proviene de una operación con terceros, sino es un ingreso que proviene de un mandato legal. Por lo tanto, para fines del cálculo de renta, esto va a ser una deducción. Va a ser una deducción. Pero hacerle un ingreso no grabado, yo tengo que identificar todos aquellos gastos vinculados a generar este ingreso no grabado y por lo tanto van a hacer adición. El primero por default es que si hubo un ITF que grabó este subsidio, pues ese ITF va a ser no deducible. El segundo gasto, por ejemplo, el contador general. Probablemente el contador general de la compañía haya ingresado el código interbancario en la página web de SUNAT. Entonces, el contador general, está generando ingresos no grabados, pero también genera ingresos grabados porque su trabajo sirve para la buena toma de decisiones. Entonces, parte de su sueldo es deducible y parte de su sueldo no es deducible, porque ha contribuido a generar este subsidio del 35%. Ahí hay que hacer lo que se conoce en el mundo tributario como el cálculo del GIRE, una prorrata para determinar qué parte de estos gastos son deducibles y qué parte no es deducible. Entonces, es una evaluación que sí tienen que tener presente hoy día, que van a presentar el 6/25 o el 31 de diciembre que presentan su declaración jurada. Porque si han recibido el subsidio, señores, les aviso, hoy día parte de sus gastos no van a ser deducibles, porque hay que hacer un análisis y una prorrata entre todos sus gastos y determinar qué parte de esos gastos van a ser reparables. Otro de los temas, ya para ir terminando, es que muy probablemente sus compañías se hayan acogido al Reactiva.
Entonces, ¿qué beneficio me trae el Reactiva? El Reactiva me trae como beneficio que los créditos que me ha dado el Reactiva por los primeros 12 meses no me cobran intereses, ¿correcto? No te cobrarán intereses de acuerdo al cronograma que han establecido, pero cuidado con renta, cuidado con el impuesto a la renta. De acuerdo a la definición que está vigente del 2019 de lo que es el devengo, ya tenemos una definición de devengo tributario, tanto para ingresos como gastos, yo sí debo reconocer desde el mes 1 del Reactiva un interés. Por más que el contrato me diga que no, por más que el programa Reactiva diga que calculo intereses a partir del mes 13, que los primeros 12 meses no hay intereses, correcto, pero en aplicación del concepto del devengo, yo ya debo reconocer un interés a partir del mes 1. Si yo no hago esto, señores, y recién lo reconozco a partir del mes 13, cuidado, que eso podría calificar como gasto de ejercicios anteriores y sería gasto no deducible a partir del mes 13. Entonces, yo tengo que hacer este cálculo y tendría que hacer la deducción en el formulario 625. Bien, señores, un último tema antes de terminar la presentación. Hay varios temas que indudablemente vamos a tener que desarrollarlo ya en el diplomado, pero uno de los temas que yo quiero terminar mi presentación el día de hoy es en el tema de los bonos, ¿no? ¿Qué pasa con el bono? Existía toda una discusión entre enero y marzo del 2020. ¿En qué año es deducible el bono de productividad? Recordemos, nosotros tenemos claro que hacia el 31 de diciembre del 2019 hemos llegado a nuestros objetivos, nos ganamos el bono. Pero uno de los requisitos que establecía la política de la compañía era que si yo llegaba a mi objetivo y laboraba al momento del pago del bono, pues tenía derecho, y estaba laborando al momento del pago del bono, tenía el derecho al bono. Pero si yo renunciaba antes del pago del bono, pues perdía el bono. La política de la compañía exige que yo, para tener derecho al bono, esté laborando ese momento del pago. Es decir, había que cumplir dos requisitos: llegar a los objetivos y estar en planilla al momento del pago. Si yo renunciaba antes, perdía el bono. Muchas compañías se olvidaron de la definición del devengo de gastos. Entonces, nosotros sosteníamos, y muchos tributaristas, no solamente nosotros, sosteníamos, oye señor, si en tu política de otorgamiento de bonos está que el señor tiene que estar laborando al momento del pago del bono para que tenga derecho al mismo, pues el gasto es deducible no en el 2019, sino en el 2020. En la medida que esté como requisito que para tener beneficio al bono tiene que estar laborando en ese momento del pago. Y fíjense que ha dicho SUNAT en el informe 034-2020. En el 034 SUNAT dice, tratándose del bono de productividad que otorgan las empresas a sus trabajadores por cumplimiento de objetivo en un determinado ejercicio, cuya entrega está condicionada a que el trabajador se encuentre en planilla a la fecha de pago, lo que ocurre en el siguiente ejercicio, el gasto por tal concepto se considera devengado en este último ejercicio. Ello sin perjuicio de que para la deducción del gasto se tenga en cuenta lo previsto en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Cuidado, señores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estaba en esta situación, el bono de productividad del 2019 es deducible en el 20. Entonces, con ocasión de la presentación del formulario C25, yo tendría derecho a esta deducción. Y si yo lo hice deducible en el 2019, cuidado, tendría que rectificar la declaración jurada del 2019, adicionándome este concepto y recién haciéndolo deducible en el 2020. Para suerte nuestra, por el estado de emergencia no hay multas, porque esa infracción se habría cometido durante el estado de emergencia, con lo cual no tendríamos multas. Pero sí es importante que evaluemos esta situación, porque hoy día, 2020, tendría derecho a una deducción en mi cálculo del impuesto a la renta. Bien, señores, sin duda alguna hay muchos temas que nosotros podríamos conversar respecto al estado de emergencia, a la pandemia. Hay un sinnúmero de cosas que tendríamos que analizar
El tema, por ejemplo, de la producción anormal, ¿qué pasa con una producción anormal? ¿Qué pasa con los costos fijos Si los costos fijos van a seguir van a seguir siendo costos, voy a seguir generándolos así produzca 10.000 unidades o produzca 1.000 unidades, van a seguir siendo costo de producción. Pero sin embargo, la NIC 2 señala que cuando estoy ante una producción anormal, que es la situación que vivimos el día de hoy, estos costos fijos deberían enviarse al resultado del ejercicio y no formar parte del costo de producción. La pregunta es, tributariamente, ¿qué hacemos? Hay toda una discusión y hay una RTF del 2020 que señala que si lo que se envía a resultados como costo de producción indirecto, como costo de producción, se ha hecho en aplicación de los criterios establecidos por la NIC 2, señala el Tribunal Fiscal, ese es gasto del ejercicio. Pero ahí hay análisis que realizar. Hay análisis que realizar porque esa RTF se dio probablemente en un contexto en el cual no teníamos la definición de devengado, porque resuelve un caso en 2007. Y hay una serie de cosas más que sin duda alguna tendríamos que revisar, por ejemplo, qué pasa con la NIF 16, qué pasa con los alquileres. Pero todos estos temas y otros los estaremos viendo en el diplomado. Más bien, yo quisiera cederle la palabra a Cristian o a Julio, no sé si tienen hay alguna pregunta. Sí, profesor, muy buenas noches. Muchas gracias por su exposición, ha sido muy interesante. Tenemos unas cuantas preguntas por responder. Se las digo para que usted dé su punto de vista. Ok. Comentan, ¿SUNAT va a aceptar los documentos electrónicos como medios probatorios, estando los presupuestos de que los documentos escaneados con firma escaneada y enviados a los proveedores para que los firmen, luego los remiten escaneados a la compañía? ¿Estos documentos van a ser aceptados por SUNAT? Muy interesante tu pregunta, muy buena, y justo era uno de los temas que hoy en día está en debate, y te comento uno. La administración tributaria, en su proceso de fiscalización, no los viene aceptando. Sin embargo, es importante mencionar que el Tribunal Fiscal le ha inventado la plana a la SUNAT, y el Tribunal Fiscal le ha dicho a la SUNAT que tiene que evaluar los elementos electrónicos. Hay un caso resuelto en el 2020 en una resolución del Tribunal Fiscal muy interesante, perdón, 2019, no 2020, 2019, donde el contribuyente le había otorgado a la administración tributaria correos electrónicos y los adjuntos a los correos electrónicos y otra documentación. Y la administración tributaria sostiene que no estaba dentro de sus facultades revisar esos correos electrónicos, ¿no? Entonces, este caso llega hasta el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal declara nulo lo actuado por la Administración Tributaria y le dice a la SUNAT, señores SUNAT, vayan y regresen y revisen esos correos electrónicos y la documentación que les ha dado en medios electrónicos el contribuyente y pronúnciense respecto a dicho hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal en esta resolución? Le está dando, está diciendo en otras palabras que los medios electrónicos sí tienen probanza, pero es un medio probatorio, pero no por sí solos. Como dice esta resolución del Tribunal Fiscal, hay que entregar los documentos adjuntos al correo electrónico, porque a veces ponemos adjunto archivo, pues ese archivo hay que entregárselo a la Administración Tributaria y cualquier otra documentación que nosotros consideremos conveniente. Y esto ya ha salido, no solamente hay una, sino me parece que hay dos resoluciones del Tribunal Fiscal que señalan esto, donde declaran la nulidad de lo actuado por la Administración Tributaria y le dicen a la Administración, regresa y revísalo. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta, ¿las certificaciones de nuestros productos exportables necesitaban la presencia de inspectores de una empresa en Estados Unidos para verificar nuestros productos? Con la pandemia, se le va a enviar la información por correo electrónico y nos van a dar nuestra respuesta. Todo vía correo electrónico. ¿Califica esto como grabable en Perú? Disculpa, no escuché la última parte. ¿Califica como grabable, me dijeron? Como un servicio digital. Sí, como un servicio digital okay, grabable en el Perú. Perfecto, a ver. Acá tenemos que tener claro lo siguiente, ¿ya? En el Perú nosotros tenemos servicios técnicos, tenemos servicios prestados por no domiciliados y tenemos servicio digital, ¿ya?
A ver, en el servicio digital, ¿cuál es la característica del servicio digital? Es que el servicio digital tiene que ser prestado por Internet y tiene que ser de respuesta automática. Es decir, si yo envío una información por Internet y de manera automática me responden en este momento. Lo que está ocurriendo acá, entiendo yo, que yo estoy enviando unos certificados a Estados Unidos, una documentación a Estados Unidos, alguien evalúa la información y seguramente me responde por algún medio electrónico. En mi opinión, eso no es servicio digital, porque no cumple con el criterio de que sea de respuesta automática. Sí, efectivamente, se presta por Internet. Se presta por Internet, cumple con un criterio, pero el siguiente requisito me dice que tiene que ser respuesta automática, con lo cual no está, en mi opinión, no estaría sujeto a retención del impuesto a la renta por servicios digitales, ¿no? Tampoco por los otros dos conceptos, porque servicio prestado por no domiciliados, la característica es que tiene que prestar servicio físicamente en el Perú. Tampoco por servicio de asistencia técnica, porque para que califique como asistencia técnica tiene que ser un conocimiento nuevo, y eso no está ocurriendo acá, ¿no? Entonces, en mi opinión, esto calificaría como un servicio no grabado. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Hay otra pregunta. En el caso que el COVID no se pueda alegar caso fortuito o fuerza mayor, ¿se puede dejar de pagar una indemnización? A ver, cuando quieren dejar de pagar una indemnización, entiendo que se refiere a una indemnización laboral, una indemnización por cumplimiento de contrato. Acá tenemos que tener cuidado. A ver, cuando la norma tributaria me habla de caso fortuito o fuerza mayor, sí, efectivamente, el COVID no me cabe duda que es un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado que una norma tributaria no puede hacer que yo cumpla con un compromiso contractual. Es decir, si yo tengo un compromiso contractual con una empresa en el cual yo por incumplimiento de contrato voy a pagar una penalidad y argumento de que por el COVID no lo puedo pagar, eso creo yo que desde el punto de vista civil no procede, ¿no? Desde el punto de vista tributario yo podría argumentar seguramente que esto califica como un hecho fortuito, podría argumentar que tengo que hacerlo deducible, pero la administración tributaria me lo va a pretender desconocer. Me lo va a pretender desconocer y lo que debemos hacer ahí es tener el sustento financiero. O sea, señores, lo pongo así de claro, es deporte nacional de la administración tributaria desconocer los gastos por penalidades y indemnizaciones. Basada en este recurso de casación que hemos visto, mi recomendación es hagamos el análisis financiero para poder hacerlo deducible. Muy bien, muchas gracias, profesor. Otra pregunta. Los gastos registrados en el resultado por el efecto del FAS 151 para planta en estos meses, ¿es deducible en este ejercicio? Disculpe, no te escuché la última parte. ¿Me decías por la para de planta? Sí, para la planta en estos meses, ¿es deducible en este ejercicio? Yo entiendo, en mi opinión, sí. Yo considero que eso sí es un gasto deducible, ¿ya? El tema es discutible y voy a tratar de resumir a muchos argumentos, a los dos argumentos que existen, ¿no? Hay quienes sostienen que esto debería ser gasto no deducible en la medida que forme parte del costo de producción y por lo tanto debería considerarse como costo de producción y será deducible cuando el bien se haya vendido. Esa es posición de la administración tributaria. Y esto lo han vivido mucho, digamos, las empresas del sector pesca, ¿no? Cuando hay la veda de pesca, ellos incurren en una serie de gastos porque está su planta paralizada. Nosotros consideramos en este sentido que existen argumentos para sustentar que efectivamente esos gastos son deducibles. Y estos gastos son deducibles, ¿por qué motivo? Uno, porque indudablemente primero, y este también es un tema discutible, señalar que es costo de producción es irnos a aplicar las NICs. Y vamos a entrar a una discusión que hasta ahora no se termina y tiene como 10 años de discusión, si es que las NICs son fuentes del derecho tributario o no. Independientemente de esta discusión, ¿no? Nosotros consideramos que esos gastos deberían ser deducibles, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria. Si no estoy produciendo nada, la depreciación va a continuar, porque inclusive existe un informe SUNAT del 2001 que señala que la depreciación procede ya sea por el uso o por la obsolescencia.
así la planta esté paralizada. Entonces nosotros consideramos que efectivamente esos gastos son deducibles por la coyuntura que se está viviendo y por el concepto del devengado que está consagrado en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Pero repito, el tema es cuestionable, hay dos opiniones y el mercado está dividido en este sentido. Muy bien, profesor, muchas gracias. Una de las últimas preguntas ya. El interés por pagar fuera de plazo de las letras de facturas por compra y que son sustentados con nota de débito, ¿están grabados con IGB y son aceptados por el impuesto a la renta? A ver, acá tenemos que distinguir lo siguiente, o sea, si nosotros nos encontramos ante intereses moratorios, esto no está afecto al impuesto general a las ventas. Y estos intereses sí son deducibles para fines del impuesto a la renta. Es decir, los únicos intereses que la ley del impuesto a la renta no acepta como gastos deducibles son los intereses moratorios, los intereses por deudas tributarias. Después, los intereses por fraccionamiento son gastos deducibles por mandato expreso de la ley del impuesto a la renta. El régimen de aplazamiento y fraccionamiento que está vigente a raíz de la pandemia también es un interés deducible para fines de renta. Y en consecuencia, estos intereses compensatorios o moratorios que paga la compañía van a ser gastos deducibles para renta. Entonces, los únicos que no están grabados con IGB serían los intereses moratorios y los compensatorios sí. No sé si hay una pregunta más, Cristian, o... Sí, unas últimas preguntas. Sí, claro. Si es deducible el pago por fallecimiento por COVID, ya que le ayuda para los gastos de sepelio, esa es una, y la otra es si son deducibles los gastos de COVID que la empresa asumiría para sus proveedores. Ejemplo, pruebas rápidas, mascarillas, CPS. Ok, ya, en el caso del trabajador, y acá voy a ser repetitivo, me van a disculpar, tenemos que tener una política y cumplir con la generalidad. Recordemos que cualquier beneficio que nosotros le demos a los trabajadores, cualquier beneficio que le demos a los trabajadores, tiene que cumplir siempre con un criterio básico, generalidad. Si cumple con generalidad, el gasto es deducible, si cumple con generalidad. Pero adicionalmente esto tengo que tener mis políticas. Es decir, ¿saben qué? Yo voy a incurrir, voy a dar este beneficio a todos aquellos trabajadores que estén en tal situación. Si yo tengo esta política y cumplo con generalidad, SUNAT no me lo va a desconocer. El gasto va a ser deducible. ¿Cuál es la tarea que tengo yo en estos meses? La tarea que tengo en estos meses es que tengo que probar efectivamente o tengo que armar mi política o tengo que probar que efectivamente cumplo con generalidad. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que si a algunos trabajadores les asume el gasto y a otros no, ahí sí me van a desconocer la deducción del gasto. En el caso de proveedores, muy probablemente esté dentro del protocolo, dentro de su protocolo de retorno al trabajo, los proveedores tienen que ir a sus oficinas, entonces ustedes están proveyendo mascarillas. Ahí me queda clarísimo que ese gasto es deducible. Me queda claro que hoy día nadie te lo va a desconocer. Nadie. Pero tenemos que armar la documentación sustentatoria para que en el futuro nadie pretenda desconocérmelo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo tendría que tener primero mi protocolo y revisar efectivamente que todo lo que tiene mi protocolo está dentro de lo que yo le estoy otorgando a mis proveedores. Por ejemplo, si mi protocolo dice que para que un proveedor ingrese a mi planta debe tener una mascarilla y la cual se le será proporcionada, pues yo tengo que asegurarme que efectivamente esa mascarilla esté dentro del protocolo. Si no está dentro del protocolo, muy probablemente me la van a desconocer, ¿no? Yo tengo que asegurarme efectivamente que el protocolo establece que la compañía proveerá gel líquido o alcohol líquido para todos aquellos proveedores que decidan ingresar a la compañía. Pues me queda clarísimo que el gasto es deducible, cumple con la generalidad, es necesario, pero la administración tributaria, cuando venga a fiscalizar este ejercicio, pues lo que va a solicitar o lo va a validar efectivamente es, primero, a ver, señores, ¿cómo sé yo que eso está en su protocolo? Pues, señor, aquí está. ¿Cómo sé yo que eso fue otorgado en la puerta de ingreso? Pues seguramente ustedes tendrán guía de remisión, parte diario de lo remiten. Entonces, toda esa documentación yo tengo que tener una fiscalización. Y mi opinión, para ir concluyendo en esta pregunta, sí, el gasto es deducible. Muy bien, profesor Víctor. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Magíster Víctor Cruzado por su interesante exposición en el webinar. Y
a todos los participantes esta noche. Recordarles que a sus correos les va a llegar la información tanto de la grabación de la exposición como un programa especializado en tributación, donde ampliaremos mucho más los temas de tributación y contabilidad que esta noche hemos tomado en cuenta. Muchas gracias, profesor. ¿Algunas palabras finales o ya su despedida? No, muchas gracias a Julio, muchas gracias a ti, Cristian, por tu apoyo, a todos los participantes, muchas gracias también. Los espero en el diplomado, donde tocaremos estos temas y otros, el tema de las plataformas digitales, que es lo que hoy en día se está discutiendo, cómo deben tributar todos estos negocios que se están viendo por Internet, ¿no? Y bueno, y otro tema que seguramente estaremos conversando en el transcurso de las clases. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un saludo a todos los participantes ¿no? Y esperemos, pues, que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches.